verso 14. Y yo quiero compartir en esta mañana la parte 2 de la iglesia son los que viven bajo el señorío de Cristo. Yo creo que este realmente es un tema sumamente importante. Todo cristiano debería de entender que su salvación depende de reconocer a Jesús como Señor, no de confesarlo como Salvador. Pero luego también todo cristiano debería de entender que el confesar a Jesús como Señor significa vivir una vida de fe en la obra de Cristo, pero también vivir una vida de obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo. Y en ese sentido yo creo que a la iglesia evangélica le ha hecho falta mucho, pero mucho, el ser enseñados con respecto a los mandamientos. Y por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Yo quiero establecer o compartir algunos aspectos de la palabra que pueden ser de bendición y de edificación para su vida. Mateo 25:14, brevemente haciendo una reseña a la parábola de la cual Jesús está hablando aquí, yo encuentro una comparación del reino de Dios con siervos que están esperando que su Señor regrese. Y es Jesús quien está colocándose en la posición de ese hombre que se fue a recibir un reino lejano y a sus siervos les repartió talentos. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Las parábolas son historias que no son reales, sino que son narraciones ficticias que contienen elementos importantes, en algunos casos de la vida real, para poder transmitir o para poder enseñar verdades espirituales que son muy importantes. Así que el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es como un hombre que se va lejos y llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Jesús está diciendo, el reino de los cielos se desarrollará de esta manera. Yo me voy a ir y voy a regresar como el Rey de Reyes. Y mientras yo me voy a encargarles y a asignarles a todos mis siervos diferentes talentos, habilidades o dones, y cuando yo venga, voy a pedirles cuenta. Entonces es una relación entre el Señor y sus siervos, y nosotros somos los siervos de Dios. Es en el verso 19 donde dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermano, y si el Señor viniera hoy o mañana, ¿qué cuentas le entregaría a usted? Acerca de sus finanzas, de su tiempo, de su servicio, de su temor, de su consagración, de su dedicación. Si el Señor viniera a hacer cuentas con usted, ¿estaría usted preparado para rendirle cuentas? ¿O usted estaría un poco atemorizado sabiendo que no ha sido así como que muy dedicado, muy fiel, muy temeroso, muy consagrado, muy obediente? Es importante ver que el Señor hace una comparación del reino a través de esta parábola. Y eso tiene principios aplicables a nosotros como iglesia. Ahora, es necesario que nosotros entendamos entonces que hay una relación de nuestra parte, considerándonos siervos y considerando a Jesús el Señor, el amo, el dueño de todo, el que gobierna, la máxima autoridad. Y yo quiero en esta mañana explicarle un poco más para entender en detalle el señorío. Vamos a entender un poco más acerca del señorío de Cristo. En Mateo capítulo 7, verso 21, el Señor Jesucristo hizo esta declaración. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este verso debería de poner a pensar a todos los que nos llamamos creyentes, a todos los que consideramos que Jesús es el Señor. Porque este verso como que pone un límite a aquella declaración bíblica de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Por un lado tenemos la declaración de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos la declaración de que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pero en el otro lado tenemos esta declaración del Señor. Es que no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino. O sea que no basta, como ya lo prediqué, con confesar a Jesús como Señor. Hay que vivir una vida bajo el señorío de Cristo. No solamente en fe, en su obra, en su sacrificio, en sus promesas, sino también de reconocimiento de su autoridad. Y aquí es donde yo particularmente quiero empujar un poco más. Porque como creyentes, reconociendo y confesando a Jesús como Señor, tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Y en términos generales, la voluntad del Padre es nuestra santificación. En términos, la voluntad de Dios se resume en los mandamientos 1 y 2, amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo. Caminar en amor, entonces. Caminar en justicia, en misericordia, en verdad. Y todos aquellos aspectos que tienen que ver con el servicio, la honra, la justicia hacia los demás. Y por eso es que una vez más establezco la idea de que la iglesia, cuando se congrega, el enfoque principal son las relaciones con Dios y las relaciones entre nosotros y el aprender a relacionarnos con el resto de la gente. En el verso 22 el Señor profundiza un poco para que entendamos esto del señorío. Muchos, oiga esto, no dice algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. De nuevo, quiero poner énfasis en esto. Todo aquel que dice ser un cristiano debería de prestar atención a estas advertencias hechas por el Señor. Porque Él está diciendo, miren, no se trata de una relación superficial, de confesarme, de llamarme Señor, ni aún de creer que soy el Señor, pues aún hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? No se trata únicamente de una relación superficial, sino que se trata de una relación en la cual hay un reconocimiento, hay una identidad de siervos, hay una identidad como Señor y hay una relación de obediencia, hay una relación de temor, hay una relación de confianza, de dependencia. Y esto, hermanos, es sumamente interesante de entenderlo, de asimilarlo, porque mire, en estos 3 versos yo veo, entre otras cosas, estas ideas. Se le puede decir Señor a Jesús y no entrar en el reino. Es posible y va a suceder, Él lo está diciendo, que muchos le van a decir Señor, pero Él les va a decir apártense, yo no los conozco. Esto significa que es posible vivir llamando o considerando a Jesús el Señor y vivir sin hacer su voluntad. Vivir religiosamente, por ejemplo, como vivían los fariseos. Los fariseos no hacían la voluntad de Dios, ellos vivían religiosamente y creían que agradaban a Dios, se sentían orgullosos por ser descendientes de Abraham. Pero el Señor tiene que reprenderlos, llamarlos hipócritas y decirles que son sepulcros blanqueados, que están llenos de hipocresía, que son una generación de serpientes. Y tremendo, porque el Señor no los reconoce como su pueblo, no los reconoce como personas que están agradándole. Ahora, yo encuentro también en estos 3 versículos un punto bien importante, y es que se puede operar en lo sobrenatural y ser hacedor de maldad a la vez. Mire, a mí me llamó la atención el hecho de que nosotros muchas veces necesitamos recibir un milagro. Y aquí se nos habla de milagros. Verso 22. Muchos me van a decir, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo veo que es posible que exista gente que opera en lo sobrenatural, pero al mismo tiempo son hacedores de maldad. Es posible entonces caminar una vida en lo sobrenatural y al mismo tiempo no ser una persona que agrada a Dios. Ahora hay una clave muy importante en ese verso 22 y es el nombre.
el poder del nombre de Jesús. Los milagros suceden por la fe en el nombre de Jesús. La profecía, la palabra profética viene por la fe en el señorío de Cristo, en la inspiración dada por el Espíritu Santo. El echar fuera demonios no es por nuestra capacidad, experiencia, habilidad, es por el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Entonces entienda esto, es bien posible, voy a ilustrarlo de esta manera, que usted tenga un compañero de trabajo que camina en fe, camina en autoridad, él cuenta, él testifica que él echa fuera demonios, pero su vida, su testimonio no está alineado con la palabra de Dios. Usted tiene que entender eso, tiene que saber que esto es una verdad. Se puede operar en lo sobrenatural y todavía tener un corazón incorrecto delante de Dios. O sea, el caminar en lo sobrenatural no es una garantía de que alguien está agradando a Dios, sino que es una evidencia de que está caminando en fe en el señorío. Y entonces yo pensaba mientras hacía mis notas, ¿y si los hacedores de maldad, los que no tienen un corazón correcto por causa de la fe en Jesús, pueden hacer milagros y echar fuera demonios y profetizar en el nombre de Jesús? Entonces con mucha más razón aquellos que tenemos un corazón sincero, ¿no lo creen? Eso significa que tenemos que levantarnos en fe sabiendo que los milagros están disponibles. Porque si los hacedores de maldad son capaces de accesar a ellos, usted si tiene un corazón sincero y arrepentido delante de Dios, con mucha más razón puede accesar a eso. La tercera verdad que yo encuentro en estos 3 versículos, o el tercer punto muy interesante, es que se puede vivir pensando que agradamos a Dios por lo que hacemos. Esta gente pensaba de que solamente porque había un respaldo para que los demonios se fueran, recibían inspiración para hablar una palabra profética, oraban y los milagros sucedían, ellos pensaban que tenían el respaldo de Dios. Entonces yo descubro que es posible vivir pensando que agradamos a Dios por lo que hacemos y al final ser rechazados porque Él no nos conoce o porque Él no nos reconoce. En este sentido usted entienda, y pongámoslo bajo esta ilustración, es posible ser un pastor, ser un ministro, admirado por la predicación, por la enseñanza, por la unción. Es posible y los hay. Gente que hace milagros, que ora por los enfermos y se sana, que tiene una gran unción, que tienen un gran respaldo de Dios. Y se habla de testimonios y de milagros y de cosas sucediendo en la congregación que pastorean, pero al final ser rechazados por Dios, porque Dios no los reconoce como sus hijos. Porque no es lo que hacemos lo que a Dios le importa, sino lo que somos. Y cuando Él dice, yo no los conocí, yo no los conozco. Y esa frase se repite varias veces en varios evangelios. Tenemos que entender entonces que el Señor conoce a sus siervos. El Señor conoce a sus hijos. El Señor identifica quiénes son parte de su pueblo y quiénes no. Pero entienda y espero que lo reciba con claridad para que pueda ayudarle a otros a entender esta realidad de que es posible caminar en lo sobrenatural y al final ser desechado por Dios. Porque la clave es el nombre, la clave es la fe en el nombre de Jesús. Y es por esto que se dio aquella situación en la cual los discípulos vinieron al Señor y le dijeron, fíjate Señor que hemos encontrado a uno que anda echando fuera demonios, pero lo reprendimos porque no nos sigue. Y Jesús le dice, no, déjenlo porque no hay ninguno que esté recogiendo conmigo que va a desparramar, pero el que no recoge conmigo ese se anda desparramando. Déjenlo a él que haga lo que está haciendo. Entonces, es posible que en el mundo espiritual, en lo sobrenatural, podamos tener experiencias, y eso tenemos que aplicarlo de una manera personal también, y al final ser desechados por Dios. Porque Dios obra los milagros porque su palabra es verdad, porque Él es fiel, porque Él es bueno, no porque seamos dignos, no porque la persona es un canal perfecto y que cumple las condiciones para Dios glorificarse a través de esa persona. Dios obra milagros, hermano, usando aún a los inconversos. Dios obra milagros y obró milagros aún usando a los animales.
Dios obró milagros, aún situaciones de juicio de su voluntad, usando hasta a los enemigos o usando a los enemigos espirituales, porque Él es el Señor. Entonces, bíblicamente, nosotros podemos establecernos que el cristianismo tiene como fundamento el reconocimiento del señorío de Cristo. Y la vida de aquel que dice que es cristiano está debajo de esa autoridad, y cada día tenemos que vivir con ese entendimiento. Él es el Señor. Él es el que manda. Él es el que tiene toda la autoridad en mi vida, en mi tiempo, en mis recursos, mis facultades. Mire, hermano, si Dios quitara su misericordia de nosotros, seríamos consumidos. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Él es el que da aliento, vida y todas las cosas. Si Él se descuidara de nosotros un momento y nos quedamos sin aliento, moriríamos. Pero Él es el que da aliento. Él es el que nos sustenta. Él es el que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, del Padre de las luces. Entonces tenemos que vivir cada día con ese entendimiento. No solamente Dios es el creador, sino que Él, en la persona de Jesús, es el redentor. Y en la manifestación y en el derramamiento de su Espíritu Santo, Él es el que nos regenera y nos hace nacer de nuevo. Y luego, Él es la fuente de todas las bendiciones. Y Él es el Señor de nuestra vida. Vivir con ese entendimiento, Jesús es mi Señor, puede afectar radicalmente la existencia de cualquier persona. Y ahí es donde yo quiero llevarlo, para que usted esté más consciente y de alguna manera corrija, reoriente su caminar. La instrucción de guardar mandamientos se encuentra mucho en la Biblia. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. O sea que la prueba del amor a Dios es obediencia. Y esto nos coloca en esa posición. Él es el Señor, Él da mandamientos, yo los obedezco. Es mi responsabilidad como un siervo obedecer. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es un asunto de conocer la palabra, memorizarse la palabra, sino de ser hacedores de la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Verso 23. Respondiendo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. La relación que hay entre la obediencia y amor se enfatiza muchas veces en la Biblia. Si usted dice que ama a Dios, usted lo va a demostrar obedeciendo a Dios. Cuando usted obedece a Dios, obedece los mandamientos, esa es una prueba de que usted le ama. Uno puede decirle al Señor y cantar con la inspiración de otros: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, pero el domingo se queda en la casa durmiendo. Usted puede cantar con Marco Witt: temprano yo te buscaré. ¿Y qué temprano que usted lo busca? Lo busca temprano. Entonces uno puede decir cosas que son falsas, que no son la verdadera experiencia, no nacieron del corazón ni son verdad. Por eso es importante entender que no es un asunto de conocer la palabra, de citar la palabra, sino de obedecerla. En el lenguaje bíblico, guardar la palabra significa obedecerla. Algunos tienen tan guardada la palabra que por eso no la hacen, porque no han entendido el lenguaje bíblico. Guardar la palabra no es ir a guardarla. Guardar la palabra significa que usted la atesora en su corazón y usted vive de acuerdo a ella. Así que en Juan, verso 23, 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire el verso 24, qué tremendo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y aquí es donde a mí me preocupa mucho el hecho de que podamos llamarnos cristianos, podamos decirnos hijos de Dios, identificarnos como hijos de Dios, podamos llamar a Jesús Señor, confesarlo como Señor, pero al final no mostrar nuestro amor a Dios porque estamos desobedeciendo su palabra. Al final, vivir una vida en la cual llamar a Jesús Señor se ha convertido en parte del lenguaje religioso, pero no es una verdad espiritual. Jesús dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes han oído no es mía, sino que es del Padre que me envió. Jesús enseñó mucho acerca de mandamientos.
Y por eso insisto, a la iglesia evangélica le hace falta empujarla en esa dirección. Los mandamientos, los mandamientos. En Juan 15:10, Jesús dijo, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dio mandamientos. Lo que sucede es que no los dio, como le dije en la sesión anterior, así como fue dada la ley en el monte Sinaí. Jesús no sentó a los discípulos y comenzó a dar los mandamientos de una manera ordenada, sino que en las enseñanzas, escondidos entre las enseñanzas, Él dio mandamientos. En algunos casos, mandamientos bien directos, en otros casos, mandamientos de una forma indirecta, que había que extraerlo de su enseñanza. Pero Jesús dio mandamientos. Y uno de los problemas que nosotros podíamos tener es que al no comprenderlos, no los practiquemos y no estemos caminando en obediencia. Jesús dice en el 15:10 entonces, si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el verso 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Mire, hay una separación aquí. Jesús habló de mandamientos, plural, muchos, ordenanzas que Él dio como Señor. Pero Él habla de un mandamiento, uno solo. Y ese mandamiento está conectado con caminar en el amor. Y eso es posible solamente por el poder del Espíritu Santo o por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero entonces nosotros al descubrir que hay una parábola donde habla acerca de un señor con siervos, al descubrir que Jesús habla acerca de Él como Señor, siendo llamado como, reconocido como Señor, y Él al final desechando a aquellos que no tienen el corazón correcto, al encontrar que Él dio muchos mandamientos, muchas ordenanzas, podemos concluir esto. La vida cristiana está basada en el señorío de Cristo. La vida cristiana, o sea, el vivir como cristiano, no es solamente yo creo que Jesús es el Señor, yo ya confesé a Jesús como Señor, sino que es yo vivo cada día reconociendo que Él es mi Señor, Él es mi autoridad y debo de estar sujeto a su autoridad. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1, verso 2, que el Señor dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Dice así Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Uno de los mandamientos que Jesús les dio a los apóstoles fue que se esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder. Pero hay otro mandamiento específico que está en Mateo 28:20. Jesús habló acerca de que la iglesia debía de movilizarse, los apóstoles, los discípulos tendrían que ir a las naciones para hacer más discípulos. Y en el verso 20 está la clave. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Díganlo conmigo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Jesús dio mandamientos. Y uno de los últimos mandamientos fue que tendríamos que enseñar lo que Él mandó. Yo creo que hay una falla de parte nuestra como pastores en esta área, porque no enseñamos así como los mandamientos de Jesús. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, recapacitar, reaccionar. El Señor Jesús dio mandamientos. Él habló de guardar sus mandamientos como una prueba de caminar en amor y como el requisito para permanecer en el amor. Entonces, cuando yo leo esto, yo me doy cuenta de que yo como hijo de Dios, como siervo de Dios, tengo que conocer cuáles son los mandamientos para obedecerlos. Porque si no los conozco, los voy a estar quebrantando. Pero cuando yo los conozco, ahora yo puedo someterme a esa autoridad y cumplir esos mandamientos. Pero también, número 2, yo desprendo de Mateo 28:20 que es mi responsabilidad enseñarle a usted lo que usted debe de guardar.
Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea que la enseñanza bíblica no es únicamente crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto final y ya no hay nada más. No, nuestra fe nos lleva a una vida de temor. Nuestra fe nos lleva a una vida de purificación, de santificación, de limpieza, de practicar la misericordia, de caminar en la verdad, de caminar en la justicia. El creer es solamente el comienzo de la vida cristiana. Y aquí es donde el mundo tiene muchos malos testimonios de los llamados creyentes, porque ¿y qué somos los creyentes? Sino pecadores que venimos del mundo, con mañas, con inclinaciones, con pasiones. Pero el asunto es de que en la perseverancia como iglesia somos instruidos, somos enseñados y cada uno determina el ir obedeciendo, el ir transformándose, el ir renovando la mente. Y por eso usted no se fije en los demás, ni ocupe eso como pretexto para justificar su carnalidad. Porque al final el Señor va a recompensar a cada uno según su obra. Y Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Usted deje a los malos cristianos, a los pseudo cristianos, a los falsos cristianos vivir como quieran. Pero usted asegúrese de que usted tiene el agrado del Padre. Usted asegúrese de que usted está caminando en el temor de Dios. Y aunque hayan obstáculos, y aunque parezca que su caminar de fe está siendo estorbado porque se han levantado enemigos, hay circunstancias de injusticia, hay oposición, usted siga confiando en Dios, porque Dios va a honrarle a usted por causa de su obediencia. Recuerde que la cizaña crece con el trigo. El haber entendido eso en lo personal, muy temprano en mi vida cristiana, me ha ayudado. Yo he visto pastores caer. He visto líderes. Conocemos desde que éramos con mi esposa novios y trabajábamos con los jóvenes que crecieron y se apartaron. Hemos visto el desarrollo de iglesias o de pastores que desaparecieron, cayeron en el pecado, retrocedieron. Pero usted tiene que poner su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vivir cada día confesándolo Señor de su vida, pero también haciendo lo que Él dice. Así que como yo entiendo que es mi responsabilidad enseñarle que usted debe de guardar las cosas que Jesús mandó, aquí le voy. ¿Qué le parece? Esta solamente fue la introducción. Jesús enseñó estas cosas, miren. Mateo 5:24. Jesús enseñó, no traiga sus ofrendas a Dios si en su corazón tiene enemistad contra alguien. Cosas serias las enseñanzas y los mandamientos que Jesús dio. Jesús habló acerca de dejar la ofrenda delante del altar sin presentarla, sin consagrarla, y de ir a reconciliarse primero con el hermano. Y después de estar reconciliado, entonces venir y presentar la ofrenda. ¿Qué hacen muchos evangélicos? Están peleados, no le hablan a la hermana, se han distanciado con otra familia desde hace como 3, 4 años. Pero sus diezmos ahí están. Y entonces pueden hasta gloriarse diciendo, nosotros somos fieles con nuestras finanzas al Señor. Pues a Dios no le importa su dinero, a Dios le importa su corazón. Jesús está diciendo que la ofrenda no puede ser traída como que si eso tapara cualquier relación que ha sido quebrantada. Sino que Él está diciendo, no presentes tu ofrenda mientras no te reconcilies con tu hermano. Y esto yo creo que ha sido un mandamiento que ha sido violado por muchos cristianos. Yo en lo personal estoy consciente de enemistades dentro de la iglesia, que yo no he podido arreglar, si ni el Señor las arregla, porque lo deja en libertad, en el libre albedrío a usted de hacer lo que usted quiera, hacerle mala cara a quien quiera, ignorar a quien usted quiera. Yo me lo voy a poder arreglar. Pero Jesús está diciendo que uno no puede presentar ofrendas si en el corazón hay una enemistad con alguien. Imagínese usted cuántas ofrendas tendría que tener usted acumuladas ya por años, retenidas, sin poderlas presentar. Si tiene enemistad contra alguien. Y usted sabe que cuando viene a la iglesia y mira a alguien que no es de su agrado, usted no puede sentarse a comer con esa persona.
Es importante ver cómo los mandamientos están ahí escondidos. El error aquí sería creer que Dios es honrado con nuestro dinero, cuando en realidad el Señor quiere que un corazón humilde, un corazón perdonador sea desarrollado, porque para Dios lo más importante es el corazón. Dios no necesita dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Sí, nuestro dinero y el honrar a Dios con nuestro dinero es parte de nuestra fe en Él, de nuestra gratitud, de nuestro amor por la obra, pero para Dios es más importante su corazón. Amén. Jesús enseñó también esto: nunca hagan juramentos. Mateo 5:34. No juren en ninguna manera. Te lo juro, dicen los muchachos ahora, ¿verdad? No, te lo juro, te lo juro. Otros dicen, te lo prometo, te lo prometo. Se ha cambiado ahí el lenguaje, porque prometo es algo para el futuro. Es algo que se asegura, pero tiene que ver con el futuro. Pero muchos acostumbran a esa frase, te lo juro. El Señor dice, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. A veces la gente habla de esta manera, está platicando unos con otros. Quiere que sea honesto como usted, le dice. O sea que no es honesto. Pero a partir de ese momento se va a convertir en honesto. No. O hay gente que habla de esta forma, mira, vaya, voy a ser sincero con vos, le. O sea que no es sincero, pero en ese momento activa el switch de sinceridad. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Tenga palabra, tenga carácter. Usted no necesita andar jurando por nada, sino que usted tiene que demostrar que su palabra tiene valor. Si usted se compromete, usted cumple lo que promete. Eso revela su naturaleza, eso revela su firmeza. Así que Jesús prohibió jurar. Mateo 5:44. Y este es difícil. Este mandamiento sí que es uno de los más difíciles. Amen a sus enemigos. Ay, Señor, aquí sí ya nos tronó, ¿verdad? Amar a los enemigos. Si ni entre esposos se logran aguantar a veces, hermano. Ni entre esposos que han tenido grandes momentos de convivencia, de disfrute en diferentes sentidos. Cuando viene un pleito, cuando viene un problema, cuando viene el divorcio, se odian con odio jarocho, como decía aquel ratón. Y el Señor dice, amen a sus enemigos. Un verdadero cristiano tiene que aprender a vivir de esta manera, entendiendo, esto no es una sugerencia, ¿no? Este no es un consejito, ¿no? Es un mandamiento. Amen a sus enemigos. Qué tremendo. Y amar significa que usted procura ser de bendición, beneficiar, ayudar, levantar, servir, honrar. Pero ¿qué sucede? Y esto es una cuestión generalizada en la iglesia evangélica. Las relaciones se rompen y ni uno ni el otro procura restaurarlas. Por la dureza del corazón, por el orgullo, es que me ha tratado de lo más bajo, es que quiero también que él sienta, es que le voy a demostrar. Y no existe el corazón correcto. Cuando Jesús habla acerca de amar a nuestros enemigos y profundiza, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Ay, hermano, este mandamiento como que está bien duro, ¿verdad? Como que aquí sentimos que el Señor, en realidad, tu carga no es tan ligera. Y tu yugo no es tan fácil, Señor. Pero desde el punto de vista del Señor, Él dice, ama a tus enemigos. Es como que usted le diga a su hijo en una relación de hermanos, servirle a tu hermano. No, que no es que vaya a servirle a su hermano. Usted quiere ver la obediencia, quiere ver la actitud del amor fraternal, quiere ver la humildad, quiere ver que hay un cambio de actitud, que se hace a un lado el orgullo. Y sabe que con estos mandamientos Dios está tratando con un corazón vengador, con un corazón lleno de maldad. Este mandamiento, hermano, viene a ser como la prueba máxima de la presencia de Dios en nosotros, porque solamente por el Espíritu Santo se puede caminar en amor. Perdonar a aquel que nos agravió y todavía procurar el beneficio de esa persona. Solo un verdadero cristiano puede hacer eso.
Cuando nosotros lo queremos producir, no lo logramos. Usted no puede amar al que le ha hecho daño. Usted no puede bendecir a alguien que lo maldice. Si no, recuerde hacia atrás en sus experiencias, en sus relaciones de amistad o aún en el matrimonio, cuando ha habido una ofensa y se regresa otra ofensa y viene otra más grande y se busca otra más grande. No se está bendiciendo al que maldice, sino que se está maldiciendo, devolviendo mal por mal. Y estos son los mandatos del Señor. Son mandamientos. Y cuando yo vivo, Jesús es mi Señor y Él me manda a que ame a mis enemigos. Significa que si yo puedo hacer algo por ellos, lo voy a hacer. Significa que si tiene sed, le voy a dar agua. Si tiene hambre, le voy a dar de comer. Significa que yo no voy a vengarme, voy a dejar la venganza en las manos de Dios. Voy a purificar mi corazón, voy a perdonar el agravio y voy a caminar con un corazón puro, porque los de corazón puro verán a Dios. Pues es un mandato, hermano. Es como el perdonar. Usted no tiene la opción de que si perdona o no perdona. Perdonar es un mandato del Señor. Ojalá de aquí alguien salga con esa convicción. Mi Señor me manda que tengo que perdonar. Ya vamos a ver eso más adelante. Otro mandamiento que yo encuentro que el Señor dio para la iglesia, hermano, es no exhiba su justicia. Mateo 6:1. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no van a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mandamiento. Ahora usted tal vez puede comprender y ampliar su comprensión. Jesús dio mandamientos. Y esos mandamientos son para nosotros que nos llamamos sus siervos o que lo consideramos a Él nuestro Señor. Él dice, guárdense, o sea, absténganse de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y sabe que lo que sigue adelante son estos ejemplos. No dé limosna en público. No ore en público. No haga alarde de su ayuno. Jesús está diciendo, no anden haciendo su justicia delante de los hombres para que los vean. Yo creo que es un error de las iglesias evangélicas que salen a repartir comida y ponen un montón de fotos. Para que la gente vea, la iglesia está repartiendo comida. Yo creo que es un error el poder andar publicando, hoy que es tan común publicar las cosas, ¿verdad? Que se busca a niños huérfanos, que se va a hacer una donación, una visita. Una cosa es que como iglesia se celebre, se agradezca a los involucrados, pero otra cosa es hacerlo así como que queremos proyectar la iglesia. Entonces queremos exhibir la iglesia. Por ejemplo, yo vi una publicación el año pasado que sirvió así como para alabar al pastor, y entonces lo que sucedía era que como la congregación estaba, el local estaba cerrado y no se podían reunir, el pastor había comprado comestibles y solamente habían como 2 o 3 personas que se habían reunido, pero en todas las sillas habían puesto una bolsa con comida. Y entonces la publicación era, aquí está esperando tu donación. Y se hizo así como viral, como dicen, ¿verdad? Porque algunos decían, esto es lo que tienen que hacer todos los pastores, darle de comer a la gente que no tiene, porque ese era al final como el propósito, mostrar que en esa iglesia sí se le daba de comer a la gente. Pero ¿qué dijo el Señor, hermano, entre los mandamientos? Dijo que no sepa su mano izquierda lo que hace la derecha. Pero muchos cristianos un sorbete regalan y ya salen con el sorbete. Un almuercito regalan y ya sacan la foto del almuerzo. ¿Y qué dijo el Señor? Que no sepa tu mano izquierda. Mire el lenguaje que ocupa el Señor. ¿Cómo es posible que su mano izquierda no sepa lo que hace la derecha? Pero Jesús lo quiere llevar a un extremo, así como con una ilustración exagerada. Pero lo que hacen muchos cristianos, no solamente la mano derecha lo sabe, sino que toda la iglesia lo sabe. Y Jesús está dando mandamientos con relación a exhibirse. No se ande exhibiendo, hermano. Si usted es bueno, Dios lo sabe y lo va a recompensar. Si usted es malo y está fingiendo, Dios lo sabe y le va a caer. Así que no ande exhibiéndose. No ande ahí mostrando su bondad. Mandamiento del Señor. Mateo 6:9. No se haga tesoros materiales, sino espirituales. Mateo 6:19 dice, no se hagan tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. ¿Cuántos creen que esto es un mandamiento? Yo no creo que este es un consejito así como que, miren, fíjense que sería mejor que ustedes dejaran de acumular riquezas terrenales y sería muchísimo más beneficioso que mejor se hagan tesoros en el cielo. No, es un mandamiento. Un mandamiento que libera. Libera de los afanes, libera de las preocupaciones. Hay gente que vive afanada por acumular y van acumulando y todavía sienten que tienen muy poquito y que tienen que seguir trabajando. Ya están viejos, ya no están en la tercera edad, están en la cuarta ya. Y están preocupados que lo que tienen guardado no les va a servir porque no les va a alcanzar y quieren hacer más. Este mandamiento, obedecerlo, nos libra de los afanes. Y Jesús habla precisamente del afán. Jesús habla acerca de ser libre, de esa preocupación, de esa angustia. Ahora, hay quienes, y esto incluye creyentes quebrantando el mandamiento, que viven amontonando riquezas. Ahora, entiéndase que esto no significa guardar 100 pesos, hermano. No, si eso algunos ni eso han guardado. Y ese es el otro problema. Que quienes ni riquezas terrenales tienen. Ni terrenales ni espirituales. Esos están peores que los que tienen riquezas terrenales. Pero el mandamiento del Señor fue, no se hagan riquezas aquí en la tierra. ¿Por qué? Sepan, ustedes son peregrinos aquí. Sepan que no se van a llevar nada aquí. Sí, estén contentos si tienen abrigo, comida. Sepan que yo voy a bendecir la obra de sus manos, pero no estén afanados por acumular riquezas aquí. Úsenlas para hacer canales de bendición. Disfrútenlas. Pues la palabra dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no con aquella psicosis de estar guardando, de estar acumulando, de estar amontonando, porque eso significa hacerse tesoro. O sea, yo quiero liberarlo, no vas a salir condenado ahí, ¿verdad? Ay, Dios mío, el pastor dijo que estos $2,873 que tengo es un tesoro, ya me siento pecador. No, eso no es nada, hermano. Estamos hablando de vivir afanado, que quiere acumular, quiere comprar, tiene y quiere más y se siente preocupado por la vida en la tierra. Y entonces se aplica la palabra necio, mañana te vienen a pedir tu alma y los $2,387, ¿a quién le van a quedar? Aquí es donde se aplica el asunto. Pero si usted tiene tesoros en el cielo, como dice la palabra, a Jehová presta el que da al pobre, eso nadie se lo puede quitar. Cuando usted ha honrado a Dios, ha honrado a las autoridades, y Dios dice de que todo lo que el hombre siempre se va a cosechar, eso permanece como un fruto a favor suyo. Pablo dice, yo no busco dádiva, dice, si a mí no me falta nada, lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta, la cuenta de los tesoros espirituales. Pero ¿cuántos cristianos viven afanados? Ni están aquí el domingo, porque están trabajando, afanados, preocupados. Así que hay quienes amontonan riquezas espirituales y hay quienes ni espirituales ni terrenales. Cada quien que lo aplique en su vida. Mandamiento de Mateo 6:33, un mandamiento muy, pero muy ignorado por muchos creyentes y es un mandamiento básico. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a ser añadidas, las necesarias. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mire, lo que el Señor Jesús está ordenando aquí es que el verdadero cristiano, aquel que invoca a Jesús como Señor de corazón, tiene que estar más interesado en el reino que en otra cosa. Tiene que estar más interesado en su vida eterna, en su posición de gloria, en su condición de su relación con Dios, más que cualquier otra cosa en la tierra. El reino primero. Tiene que estar buscando el reino primero y como resultado va a experimentar la fidelidad, la bondad, la gracia, el poder de Dios, proveyéndole las añadiduras. En el Antiguo Testamento Dios habló acerca de que por causa de la obediencia, las bendiciones lo iban a perseguir y lo iban a alcanzar al pueblo de Israel. Aquí Jesús está hablando acerca de las añadiduras que vienen a su vida. ¿Por qué? Porque usted pone el reino primero. Y usted no está afanado por el día de mañana. Preste atención. Afánese por hoy. Pero por mañana no, porque no sabe si va a despertar.
Por eso es que el Señor dice, basta a cada día su propio mal, su propio afán. No se afanen por el día de mañana, prestemos atención al mandamiento. Jesús está hablando de la gente que se enfoca en preocupación y no se preocupan por mañana, se preocupan por el resto del año. Y no por el resto del año, sino que están pensando en el 2022 y cómo van a hacer. Y no saben si van a seguir con vida. Entonces, el mandamiento del Señor es libertador. Y tenemos que entender esto. Buscar el reino significa enfocarnos cada día en alcanzarlo. Enfocarnos cada día en vivir por fe. Enfocarnos cada día en permanecer en el temor de Dios. Buscar el reino significa que cualquier esfuerzo, cualquier actividad va a tener como prioridad mi relación con Dios para que Él me diga, ven bendito de mi Padre, entre en el reino preparado para todos mis amados. Buscar el reino no es una vida religiosa, sino que es una vida de temor, de fe, de dependencia, de cuidar la salvación que nos ha sido dada. De no vivir de una manera descuidada, sino considerar que el que está firme, mire que no caiga. Conectado con esto, Lucas 13:24, esfuércense por entrar en el reino. Es un mandamiento, hermano. Lucas 13:24, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire, yo creo que hay demasiados cristianos que están bien cómodos con su cristianismo. Su cristianismo se resume a esto: ya no fumo, ya no bebo, ya no ando trasnochando y voy a la iglesia. En otras palabras, ahora soy un buen hombre. Ahora soy una buena mujer. Ya no me dicen la peligrosa. No le decían la peli por pelirroja, sino que por peligrosa. Le dicen, no, ahora soy una hija de Dios, soy una sierva de Dios. Pero la comunión con Dios no se basa en una apariencia, en un maquillaje de nuestra vida, sino en un cambio en el interior, hermano. Un cambio de naturaleza. Y en ese cambio de naturaleza, de adentro hacia afuera, nuestras acciones, nuestra conducta se ve afectada. Y entendiendo nosotros que Dios nos ha llamado a su gloria eterna y que de parte de Dios ya salimos de las tinieblas a la luz y que ya pasamos de muerte a vida, es nuestra responsabilidad cuidar la salvación que nos ha sido dada. Y esforzarnos por permanecer en el camino angosto. Hay demasiados cristianos, creo yo, así como que bien cómodos. Hay muchos cristianos que no están luchando por permanecer en la fe. No luchan por permanecer en el temor. No luchan por permanecer en la obediencia. Entonces simplemente están procurando. Pero esforzarse significa que usted tiene oposición para congregarse, para servir al Señor. Tiene oposición de todo tipo para poder permanecer en fe. El diablo viene en contra suya con ataques directos, a través de personas, a través de ataques a su mente. Pero usted está luchando por permanecer, porque usted sabe que es fiel quien lo ha prometido. Y usted sigue creyendo, pero es que el Señor ha dicho que Él no ha terminado su obra en mí. Él ha dicho, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Él ha dicho que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Voy a seguir confiando en Él, voy a seguir luchando, voy a seguir esforzándome. Pero hay muchos hermanos que cualquier cosa los desanima. No, es que yo pensé que el pastor se iba a alegrar de verme cuando llegara y me vio y no me habló. Ah, vaya. Y usted se alegra de la misericordia de Dios cada mañana y salta y brinca como aquel cojo. No, ¿verdad? Y Dios por eso no se pone así frustrado. Bueno, solo era para despertarlo dormido. Otro mandamiento que está conectado con el reino, el esfuerzo, es el negarse a sí mismo. Mateo 16:24. Eso no es una sugerencia, hermano. Es un mandamiento. Jesús le dijo a los discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No es un consejito, no es una sugerencia, no es una autoobservación, es un mandamiento. La negación personal, mis hermanos, es un mandamiento y es un requisito fundamental para poder seguir al Señor. ¿Por qué? Porque si usted no se niega a usted mismo, a sus deseos,
a sus pasiones, si usted no renuncia a lo que usted quiere hacer usted en su carne, sus planes, sus sueños, sus metas, eso va a servir como un distractivo para lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero cuando usted se niega, comienza negándose a usted mismo. Y cuando usted renuncia a su voluntad propia y le dice al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, dirígeme. Allí usted va a quedar libre de esa dualidad en el corazón que permite o que causa que Dios sea deshonrado. Porque usted va a determinar cosas como esta: yo voy a vivir para la gloria de Dios, voy a vivir para adorarle. Y usted va a decir así como David, de ti será mi alabanza, Señor. Cada día te alabaré. Porque usted tiene una determinación, conoce quién es su Señor, su Dios, su Salvador, su Redentor. Y usted renuncia a su voluntad. Yo le estaba contando a Juan parte de mi testimonio en cuanto a haber entrado al ministerio hace, 23 años, más 5 anteriores, hace 28 años, cuando yo buscando la guianza de Dios, yo tenía un presentimiento de que la empresa donde estaba ya había topado. Yo no podía llegar más alto, solo podía ser el dueño de la empresa ya. Y ahí el dueño no me iba a dejar. Entonces yo estaba así como que inquieto, tengo que irme de aquí, y comencé a orar para que Dios me abriera puertas en otro trabajo. Y no sucedía nada. Y luego el pastor me hizo el llamado, el pastor Nelson me hizo el llamado para poder apoyarle en el ministerio y me dice, yo no le puedo ofrecer lo que le pagan, pero yo creo que usted tiene un llamado y venga y trabajemos aquí en la iglesia, en Agua Viva. Y yo me quedé como que pensándolo, ¿verdad? Y orando, y Señor, ¿qué hago? Yo no me siento a gusto aquí, dame otro trabajo, está la posibilidad allá, pero ya el pastor ya me anunció de que hasta me va a reducir el sueldo, y entonces, ¿qué hago? Y yo seguí orando, metiendo papeles. Un día de repente me llaman y me dicen, usted es la persona indicada, solo queremos hacerle una entrevista para afinar algunos detalles. Voy a una entrevista, ven mi currículum, mi experiencia de manejo de personal, de planes de programación y toda la experiencia de mantenimiento y toda la cuestión, y me dice, usted es la persona. Y entonces yo le interrumpo y le digo, mire, todo esto, ¿y esta cuál empresa es? ¿Y de qué se trata el asunto? Y me dice, bueno, a usted lo estamos llamando para jefe de la administración de rentas. ¿Alguien sabe qué es eso? Es donde hacen el guaro, el vodka troika, el petrol, el chepetoño. Bueno, entonces... y el sueldo va a ser de tanto, y me caen los signos de dólar en los ojos. ¡Cling, cling! Y le digo yo, ya no continuemos, no me interesa. ¿Y por qué? Me dijo, soy cristiano. ¿Y eso qué tiene que ver? Me dijo, que ya me imagino yo, le digo, diciéndole, muchachos, metámosle en diciembre porque tenemos que embolar a toda la población de El Salvador, que se pongan borrachos, que cumplamos esa meta de producción. No, soy cristiano. Eso me llevó a mí en un trato muy personal con Dios a este punto. Era como que Dios tratara conmigo y me dijera, podés tener más dinero, podés hacer las cosas a tu manera, o podés aceptar mi llamado y que te reduzcan el sueldo y servirme. Fue un gran reto. Desde entonces yo he entendido, hermano, de que esto de la negación y de buscar el reino primero y de entender que Dios tiene el cuidado de nosotros, demanda no solamente un entendimiento de la voluntad de Dios, sino una confianza de que Dios es poderoso para poder bendecirnos. Y yo realmente comencé a experimentar la gracia de Dios de una manera tan tremenda que después de algunos pocos años, en el 2005, que yo me fui para Hawái por casi un mes, yo comencé a decirle a la gente, Dios es el mejor jefe que cualquier persona puede tener. Él paga bien. Ahí están los aguinaldos, 14 sueldos, bonificaciones. Ahí viene al final los dividendos, repartimiento de ganancias. Dios paga bien. Un servicio o un seguro médico tremendo, un seguro de salud. Dios es bueno. Dios muestra su fidelidad. Pero viene la experiencia bajo el cumplimiento de un mandamiento. Es que si querés seguirme, negate a tus planes, negate a tus propósitos, a tus ideas, a tus sueños, ponelos delante de mí y yo te voy a dar sueños más grandes, propósitos más grandes, te voy a dar metas más importantes que cumplir.
Y en ese sentido, hermano, es importante entender, es un mandamiento, negarse, tomar la cruz, lo cual significa estar dispuesto a morir, seguirlo, obedecerlo e imitarlo. Pero esto es algo, hermano, que al final yo entendía y venía meditando en esto mientras manejaba. Yo puedo exponer la palabra, pero al final es en su comunión personal con Dios que usted la asimila, que usted profundiza, que usted la entiende. Porque yo no puedo, yo necesitaría horas y horas, y usted tener una sintonía en mi mente, y yo la capacidad de expresarme, y usted la capacidad de recibir lo que estoy diciendo para que me entienda. Pero Dios, por el Espíritu Santo, puede darle a usted sabiduría. Y las cosas en las que yo le predico y que le guío, usted en su dependencia, en su comunión con Dios, puede profundizar en ella y entender qué significa negarme a mí mismo. ¿De qué usted todavía es dueño, es dueña? ¿Qué área usted no le ha rendido al Señor todavía? ¿En qué parte usted no le está siguiendo? ¿En qué parte usted le ha desobedecido? ¿En qué parte usted le ha deshonrado? Y es lo que estamos hablando. Al ver los mandamientos de nuestro Señor. Un mandamiento más. Mateo 7:1. Un mandamiento violado por muchos cristianos muy a menudo. Aquí encontramos mandamientos sencillos, mandamientos complicados, mandamientos que de veras revelan una necesidad y una dependencia de Dios. Y otros que son tan fáciles. Pero este, hermano, es uno de los que más fácilmente se viola. Mateo 7:1. No juzguen para que no sean juzgados. Juzgar. El juicio, la acusación, la condenación, colocarse como jueces, criticar, hablar mal de otros, señalarlos, comparar, o emitir un juicio y decir, no, si a mí me parece esto, esto y esto. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted tiene la capacidad de poder juzgar o lo ha colocado en esa posición? Para hacerlo un poco más claro, en Juan capítulo 7, verso 24, el mandamiento dado por el Señor incluye una pequeña aclaración. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Juzgar según las apariencias es lo que le pasó a Samuel. Vio al hijo de David, el más grandote, y dijo, de cierto delante de mí está el ungido de Jehová. Juzgar según las apariencias. Nos equivocamos cuando tenemos una apreciación superficial. Bajo esa apreciación superficial, muchos han dicho, ese hermano, hablando de mí, es bien enojado. No me conocen el corazón de chocolate que tengo. No saben de lo que se pierde. Y entonces se mantienen así bien de lejos, bien distantes. Otros dicen, es que ese hombre es muy orgulloso. Quizás el orgullo de los que lo dicen es el que choca con mi humildad. Y entonces se les rebota y piensan que es mi orgullo. Solo estoy tratando de darle un ejemplo de lo que significa juzgar según las apariencias. Entonces Jesús habla acerca de esto porque Samuel se equivocó y el Señor le revela. Es que el hombre mira lo de afuera, lo externo, pero Dios mira el corazón. Ahora, para no equivocarnos, porque no podemos ver el corazón, primero hay que anular frases como esta. ¿Cómo que no te conozco? Si ya sé lo que estás pensando, y ¿cómo sabrán? Porque esos son lenguajes utilizados a veces en el matrimonio, ¿verdad? Si ya sé lo que estás pensando, ¿cómo sabes? Entonces es el asunto, mejor no juzgar. Porque es tan fácil violar este mandamiento. Y ahí, hermano, nos vamos en los mandamientos dados por el Señor, y a usted le queda la tarea, este mandamiento mío, no del Señor, busque los mandamientos del Señor. Lucas 14:8 dice, cuando fueras convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. No busque reconocimiento, no busque el ser visto, el ser alabado. Yo sé que dentro de la naturaleza caída existe como una necesidad de sentirse importante, de recibir el aplauso, de recibir la admiración, de ser visto como alguien que tiene influencia, que tiene poder, que es admirado. Jesús dice, renuncia a eso. No andes buscando la fama, no andes buscando el reconocimiento, no andes buscando trato preferencial. Mandamiento del Señor. En cuanto a las relaciones,
Este es otro difícil, igual que el llamar al enemigo. Lucas 17:3. Miren por ustedes mismos, o sea, preocúpese por usted, no se preocupe por nadie más. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Mandamiento. Usted me hace algo a mí, yo tengo que ir a decirle, esto y esto me hizo sentir mal. Relación matrimonial. Esto que dijiste no me gustó, me ofende, no es cierto. Relación entre hermanos, entre servidores. Hermano, yo siento que usted me ha fallado al haber hecho tal comentario o por la conducta que mostró, al ignorarme o al tratarme de esta manera. Usted va y confronta a la persona. Mandamiento. Usted reprende a su hermano estando usted solo, como dice Mateo 18:15. Amén. Discreción para resolver los conflictos. Y luego entra también la secuencia de que si el hermano no le hace caso, llamar a un testigo. Y si no le hace caso al testigo, pues entonces hay que informar a la iglesia. El hermano Ángel Ruiz ha hecho esto, esto y esto, y por lo tanto ya no es bienvenido en la congregación. Eso ya es el punto máximo para desechar a alguien de la iglesia. Pero en Lucas 17:3, el enfoque del corazón es, miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepintiere, perdóname. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ay Señor, ahí yo sentí hacer una cosa, mire. Ay Señor. Y si 7 veces pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? ¿Y usted cuántas se tiene guardadas? Hagan la cuenta. Hagan la cuenta. 365 días por 7. Solo con una persona. Solo con uno. Entonces, propósito de año nuevo. A cada persona, familiar, amigo, denle una tarjetita. Vamos a multiplicar 365 por 7. Déjenme ver cuánto es. Ahorita mismo. Porque usted le va a decir esto a la persona. Tenés estas oportunidades el próximo año. 2.555. Me podés defraudar 2.555 veces en este año. Borremos enero y febrero. Me podés defraudar 2.555. Si te arrepentís, el Señor dice que tengo que perdonarte todas esas veces. Como que es bastante, ¿verdad? Y así lo multiplica por 10 personas. 25.550. Y si lo multiplica por 100, 255.550. Otorgando perdón. ¿Sabe de qué está hablando el Señor? De un corazón perdonador. Porque así es Él. Él es Dios que perdona. Y entonces nos manda a perdonar. Y para que entendamos que el perdón es liberador, es saludable, es su voluntad, lo glorifica a Él, lo pone bajo ese enfoque 7 veces al día. En otro texto dice, ¿hasta cuántas veces? 70 veces 7. Imagínense. Ahora usted haga la cuenta. 70 veces 7 al día, 490. Por 365. Mejor vámonos a dormir. 2 mandamientos más y concluimos, hermano Oscar. Pecado cometido en la iglesia en el área sexual. Muchos se han divorciado. Cristianos separados. Y sí, la palabra de Dios habla acerca de separación con la condición de que no se vuelvan a casar. Pero dentro del evangelio y dentro de las iglesias se ha dado mucho el divorcio, el recasamiento, otro divorcio, otro casamiento. Y se viola el mandamiento del Señor. Jesús dijo en Mateo 19:9, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Cuántos adúlteros habrán dentro de la iglesia ahora? Dejaron a una mujer, se unieron a otra. Y desde el punto de vista de Dios, adulterio. Y están en el adulterio porque no se rompió la unión matrimonial previa. Porque la única causa dada por el Señor Jesucristo es la fornicación, o sea, un acto sexual de infidelidad. Y aún ahí el propósito de Dios, o el deseo de Dios sería la restauración matrimonial. Y muchos matrimonios hemos pasado por eso. Pero en el caso del mandamiento, el mandamiento del Señor es, yo les digo, no repudien a su mujer porque es muy enojona, porque las hormonas le andan aceleradas, porque gasta mucho, porque es muy romántica, porque es muy simple, porque es muy grande, porque es muy chiquita. No,
La única razón de darle la carta de repudio del divorcio a la esposa es si ha habido una infidelidad. Porque de lo contrario, cuando hay una nueva unión, que es algo muy común dentro de pastores y dentro de la iglesia evangélica, hay adulterio. Y eso se ha dado muchísimo. Se da muchísimo. Violando un mandamiento del Señor. Y termino con esto. Mateo 22, 21. Mandamiento del Señor. A él le presentaron, le hicieron una pregunta. Señor, ¿y es lícito pagar impuestos a César? Nosotros, pueblo judío, descendientes de Abraham, dominados por los romanos, pero ahora sabiendo que tú eres el Mesías, nuestro libertador, nuestro rey. ¿Es justo, Señor, que sigamos tributando, pagando impuestos a César? Y el Señor en su sabiduría pide que le traigan una moneda, hace una pregunta de quién es la inscripción y le dicen de César. El rostro que tenía era de César. Él dice, ¿de quién es esa imagen? De César. ¿De quién es ese dinero? De César. ¿Quién lo mandó a hacer? El César. ¿A quién le pertenece? Al César. Y entonces concluye con esto. Denle al César lo que es de César. Y denle a Dios lo que es de Dios. Dos cosas. Darle al César significa pagar los impuestos. Y darle a Dios significa honrarlo con las finanzas. Y vea lo que dice. Dele a Dios lo que es de Dios. O sea que el Señor Jesús está validando que hay algo que le pertenece a Dios y no debe de ser retenido. Pero muchos cristianos no honran a Dios violando el mandamiento. Porque el gran problema que tenemos como iglesia evangélica es que no conocemos los mandamientos. Y entonces, como no conocemos los mandamientos, vivimos violándolos. Y al violar los mandamientos, no acarreamos la bendición de Dios, no estamos provocando el agrado del Padre y vienen consecuencias a nuestra vida. Si Jesús es nuestro Señor, somos llamados a guardar sus mandamientos. Y el mandamiento que yo le doy esta mañana es: vaya y en su devocional, en su relación personal con Dios, averigüe cuáles son los mandamientos de Jesús y sométase a esa autoridad, porque eso va a causar la bendición de Dios derramarse sobre su vida. Oramos sobre esto. Aleluya. Padre Celestial, gracias por tu paciencia, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu gracia manifestada en nuestras vidas. Padre, te damos las gracias en el nombre